¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Hoy tengo un invitado muy interesante, una persona con la que la verdad solo tenía el gusto de haber platicado por mensajes directos de ahí, estos amigos que hacemos por Instagram. Estoy aquí con Guido Agostinelli, sí. Perdóname, discúlpame. Los apellidos argentinos, no, el de Darío Stradíger todavía batallo muchísimo para decirlo. Cada vez que lo leo es como, ¿cómo se llama Darío? Guido, muchas gracias por venir, hermano. Sé que estabas aquí en México porque viniste a dar una conferencia, ¿cierto? Sí, fui a dar unas charlas ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México y estuve ahí conversando en el posgrado en Economía, así dando unas charlas, unas clases, así que muy interesante. Buenísimo. Pues mira, Guido, me hiciste el favor de hacerme llegar primero tu libro por PDF. Te agradezco la copia física. Tuve tiempo de leer un par de capítulos del libro. La verdad es que creo que hay muchísimas cosas que tenemos el pensamiento bastante ad hoc, bastante en común. Pero antes, para la gente que no te ubique o tal vez no haya escuchado sobre ti antes, ¿nos puedes dar un poquito sobre tu background académico, o sea, tu formación? O sea, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y de hecho, si quieres ya de una vez conectarlo con ¿por qué este libro? O sea, ¿por qué decidiste empezar? Porque es tu primer libro, tengo entendido, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo llegaste aquí? Bueno, mira, primero, mi formación es licenciado en Economía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Después hice 2 maestrías, hice un MBA en la Universidad de Itela, ahí en Buenos Aires, y también hice una maestría en Economía Política en Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Mira. Y a su vez ahora estoy haciendo un doctorado en la SAD, que es una institución liberal, vamos a decirlo así, de Argentina. Así que tengo ahí como en lo que es lo académico bastante y de bastantes ideologías distintas, ¿no? Y después en lo que es laboralmente, yo siempre me desempeñé en el sector privado. Tuve algún paso por una empresa estatal, una cuestión más administrativa. Y después sí soy docente de macroeconomía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y soy docente de geografía económica en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ah, buenísimo. No, sí, está súper interesante. Sabes que uno de mis maestros, por así decirlo, no sé si lo ubicas, es un brasileño que es economista y especialista en geografía también, que se llama Elías Rabur. No sé si lo has escuchado. No lo he escuchado. Ahora él trabaja con Dilma Rousseff en BRICS, en el banco de BRICS en Pekín. Y digo, es un tipo muy interesante que aparte está especializado en geopolítica por la parte de geografía y tiene doctorado en economía también. Nada más que él tiene una formación mucho más marxista. Pero seguramente saldrá la conversación más adelante porque tienes un capítulo interesante sobre China también. Ahora me gustaría preguntarte, Guido, sobre, o sea, ¿por qué este libro, no? Y específicamente ayúdanos porque como mi público no es, es más bien americano en un sentido amplio de la palabra, que también tengo seguidores en Estados Unidos, pero la mayoría son en Sudamérica. Ayúdanos a contextualizar por qué tenemos que tener esta discusión sobre las falacias libertarias. A ver, el libro yo primero lo escribo en el año 2022, se termina publicando, lo termino en febrero del 2023. ¿Esto por qué te lo digo y por qué es importante? Porque Milei en febrero del 2023 era una posibilidad muy remota que fuese a ser presidente. Totalmente. La verdad es que yo lo escribí porque estaba preocupado en el feedback con los alumnos de las respuestas muy simplificadoras acerca de la economía. Entonces yo veía que eran alumnos que ya estaban en tercer año de la carrera y veía que había calado hondo ese discurso. Entonces me pongo a escribir el libro pensando en desarticular esas mentiras o esas simplificaciones extremas que llevan los libertarios. Y después, bueno, lo que ocurrió fue que después finalmente, para sorpresa de muchos, para mí no fue tanto sorpresa, es como un intermedio, yo sabía que había habido una batalla. ¿En clase? Claro, sí, veía una batalla cultural ganada. Después en las elecciones siempre hay una cuestión de votos, de alianzas políticas, que es difícil prever quién va a salir o quién va a salir presidente. En Argentina, de hecho, ninguna encuesta lo daba primero. Sí. Y bueno, entonces lo que ocurrió fue que el libro terminó siendo una referencia en Argentina porque no había ningún libro que ataque la economía de Milei antes de que asuma Milei. O sea, Milei asume sin ningún libro que lo critique en los términos económicos. Sí hay un libro sobre la vida personal de él, claro. Eso desde ya, pero a nivel económico no. Y a mí me parece que es muy importante lo que son las falacias libertarias, porque primero, de los ataques que recibo ataques desde Italia. O sea, hay gente completamente convencida de que esto está bien. Entonces, claro. Me parece que es importante más allá de lo que nos está pasando en Argentina, si bien creo que la demostración de que son falacias lo que ellos transmiten, va a ser que a Argentina le va a ir mal. Inexorable, ya le está yendo mal. Entonces, obviamente, siempre la demostración fáctica es mucho más fuerte que todo el discurso que uno pueda decir o todas las argumentaciones que uno pueda dar. Que la racional.
Por desgracia, ¿no? Por desgracia. Sí. Digo, primero que nada, o sea, mis más sentidos pésames para Argentina, que digo, es un país que amo bastante, he visitado muchas veces, tengo muchísimos amigos argentinos que te voy a agregar a la lista ahora amablemente, sí. y me duele mucho, ¿no? Y sobre todo lo veo porque creo que, como dices, ¿no? La victoria del discurso libertario es algo que se instauró en la mente ideológica, sobre todo de esta generación joven, que está como entrando en contacto con la vida política, pero definitivamente con respuestas muy simplificadas y caricaturizadas del funcionamiento de la vida, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar de ti sobre todo este principio, ¿no? ¿Cómo hizo estas figuras públicas? Porque aparte siento que muchos de los libertarios, antes que políticos, son influencers, o sea, son gente mediática, gente que tiene esta manera agresiva de articular sus puntos de vista, hace muchos ataques, caen muchísimas falacias, obviamente, pero ¿cómo hicieron ellos para capitalizar, obviamente, sobre el estrago que habían producido los gobiernos anteriores, ¿no? Porque, pues digo, tiene que haber primero una situación de disconfort para que alguien pueda llegar y proponer algo nuevo. Entonces, definitivamente también hay que hacer un proceso de mea culpa contra los gobiernos anteriores que producen las situaciones propensas para que este discurso se pueda arraigar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito esa historia de cómo sucedió en Argentina y quiero que la gente escuche esto con atención para que vean las similitudes que existen en otros países de América. Sí, ahí das en el clavo. A mí me parece que, a ver, ¿de qué veníamos en Argentina? Gobernaron los dos principales partidos políticos de la Argentina, o sea, uno el PRO con el radicalismo, para que lo digas, es un partido histórico el radicalismo en Argentina, y a su vez gobernó después el peronismo con el Frente de Todos. O sea, tuvieron 4 años, nosotros tenemos 4 años en vez de 6 como acá en México, 4 años de una gestión y 4 años de otra gestión. En las dos gestiones, solamente por decirte un indicador, para no profundizar tampoco tanto en eso, es que la pobreza la aumentaron los dos gobiernos, y en unas cuantías similares, entre el 5 y el 6% cada gobierno. Lo cual, periodo de 4 años. En el periodo de 4 años cada uno. O sea que en el total 11... Que ahora suena increíble, ¿no? Claro, exacto. Que terriblemente ahora suena muy bien. ¿Sí? No han dado ninguna respuesta. ¿Por qué caló en los jóvenes? Bueno, porque si vos tenías 18 años, te pasaron 6 años en lo cual no hubo respuestas de parte de los dos principales gobiernos, es lógico que haya habido una bronca, la cual capitalizó muy bien Milei. A mí me parece que responde, igual, llevándolo más afuera de Argentina, me parece que hay una insatisfacción democrática en general. Me parece que eso es ineludible, pero lo más contradictorio y lo que me parece que mucha gente no ve es que justamente elegimos discursos que radicalizan ese capitalismo. Porque si estás disconforme, porque el salario no te alcanza, porque esto es producto de que el salario no te alcanza por una cuestión que excede a los gobiernos. No puedes ni comprar lo que produces. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a vertientes más radicalizadas que lo que van a hacer es profundizar eso. No es que solamente te lo estoy diciendo yo porque es un pensamiento mío, sino que el primer semestre de Milei ya da el aumento del 11% de la pobreza. Por ende, aumentó en la misma cuantía que los otros dos gobiernos a lo largo de 8 años en total. Qué locura. O sea que ya lo de Milei está haciendo estragos, está perdiendo un poco de popularidad, pero sigue siendo muy alta, ¿no? Sí, claro. O sea que también cuentan con esa ventaja, ¿no? Que al haber 2 periodos muy inestables económicamente, con alta inflación, con un crecimiento no consolidado. Está bien, en el caso de Alberto Fernández le tocó también la pandemia, bueno, pero acá ha reelegido el gobierno, vamos a decir, el partido con una pandemia en el medio. Con una pandemia en el medio. Y fue el primer presidente que dejó el peso más fuerte de lo que lo recibió. Exacto. Sí, ha disminuido la pobreza. Tiene algunos indicadores a su favor. Que están a su favor, pero en el caso de los otros gobiernos, alguno que otro, el salario ha caído en el último gobierno de Alberto Fernández, pero ha caído también el desempleo. Entonces, por ejemplo, terminó en 5,7% de desempleo Argentina, acá está bastante más bajo, pero quiero decir, ya Milei lo ha llevado a 7,6%. O sea, en 6 meses el deterioro que se produce con Milei es muy grande, pero hace ese deterioro rápido porque le echa la culpa, política de shock, y echarle la culpa rápido a decir, bueno, yo ajusté las variables, todo esto es culpa del gobierno anterior, arranco acá. Sí, estamos arrancando la curita de la herida, pero claro. Esto de alguna manera lo tenían como deuda. Antes de platicar, porque hay una parte que me gustaría dejar para el final para hablar específicamente del gobierno de Milei y llevarlo a diferentes lecturas, pero antes me gustaría platicar sobre un par de capítulos que me gustaron mucho de tu libro. Primero empecemos con el índice de libertad económica, ¿no? Que es un tema, digo, yo lo he estudiado también bastante. Muchos de los autores que citas, a Rothbard lo leí, a von Mises lo leí, Hayek y obviamente Keynes también lo leí. Y claro, o sea, cuando los lees y pues, teniendo un poco de bases ontológicas, pues son una locura. O sea, me parece increíble realmente que la gente se los tome en serio, ¿no? Pero me parece que
bastardización de muchos de sus conceptos y las transforman como en estos objetos de consumo mediáticos, o sea, ideas que se vuelven memes, ¿no? Y después la gente los usa sin realmente entender de qué se tratan. Y uno que se usa bastante como herramienta de ataque es el índice de libertad económica, ¿no? Donde lo que dicen es, no, es que los países más libres son los países más prósperos. Entonces, aquí te cedo completamente la palabra, Guido. Ayúdanos a entender por qué no es cierto esa premisa de que los países más libres son los países más prósperos. Primero hay que entender por qué toman un índice de una fundación conservadora de Estados Unidos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno... Tan desinteresados, Heritage, ¿no? Y aparte de eso, digo, si fuese tan evidente que el retiro del Estado llevaba mayor progreso, ni haría falta un índice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, como no hay evidencia de eso, bueno, vos que explorás bastante el tema China, Estados Unidos, claramente hay un Estado a la cabeza. Después podemos discutir cómo. Claro, ¿Qué exacto. hace el Estado? ¿A qué nivel pero y cómo? Nunca es un retiro. Luego en los nórdicos, que es donde mejor se vive, también hay un Estado muy presente. No, la cantidad de impuestos. Impuestos, bueno, pero hasta empresas estatales. Digo, yo siempre pongo el ejemplo de Suecia, la empresa estatal de bebidas alcohólicas de alta graduación. Sí, o sea, sí. es una intervención fenomenal. Total. Como no hay evidencia para mostrar eso, lo que hace Heritage Foundation, que es una institución conservadora de Estados Unidos, lo que hace es, crea el índice de libertad económica. La trampa no está en el índice, porque vos o yo podemos crear un índice que nos guste, del país que nosotros queramos o cómo creemos que funciona el mundo. Y estaría bien. Claro. Y estaría bien, no está mal. Lo que choca ahí es el título, ¿no? Que es decir, el índice de libertad económica. Entonces uno que se espera encontrar ahí adentro, libertad económica. Bueno, lo que encuentra son muchas fallas, que voy a tratar de no ser muy metodológico, pero lo que quiero decir es, lo que hacen es un promedio simple entre muchos indicadores, muchísimos. Claro. Sí, muchísimos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la presión impositiva queda diluida entre medio de todos esos Claro, puede ser un gobierno autoritario y pena de muerte, pero si tienes poca procuración fiscal, el peso de la procuración fiscal acaba contrapesando en contra de las otras cosas que son una pérdida de libertad total. Peor que eso. Hay dos indicadores. Por ejemplo, uno es el funcionamiento de la justicia. Claro. El funcionamiento de la justicia es algo ideal para un marxista como para, digamos, un libertario. Estado de Derecho, ¿no? Claro, el Estado de Derecho que funcione bien. Y después, percepción de la corrupción. Con lo cual, acá, no es que vos científicamente la percepción es algo importante, es un indicador que vos tenés que tener en cuenta para explorar algo. Pero no puedes decir que no puedes basar un índice en una percepción de la corrupción. Porque estás pasando de cualitativo a cuantitativo, de subjetivo a objetivo. Correcto. Sí. Y aparte, por ejemplo, en el funcionamiento de la justicia, en realidad, a más recursos es más probable que funcione mejor la justicia. Entonces, a más Estado es probable que funcione mejor. No, a más dureza de penas también es más probable que la justicia funcione mejor. Y no necesariamente quiere decir que hay más libertad cuando hay más dureza de pena. Correcto. Sí. Y con la corrupción lo mismo. Sabemos que en Latinoamérica hay una percepción de justicia de la corrupción alta, pero sabemos que no es un indicador tampoco fiable en sí mismo. Por lo cual, a ver, para llevarlo a los extremos como les gusta a los libertarios, si uno tuviese que armar el índice, yo escribí justo en una revista académica sobre esto, son 9 páginas, o sea, te estoy tratando de hacer un resumen, ¿no? Perfecto. Pero quiero decir, en el índice de libertad económica, si vos me dirías, bueno, armá vos el índice de libertad económica. Bueno, yo qué te diría, bueno, a ver, los países con menor presión tributaria tendrían que estar arriba, ¿no? Los que menor, porque hay menos Estado, menos presiona con los impuestos. Exacto. Que también podríamos discutir el nombre de presión tributaria, ¿no? Exacto. Pero digo, más allá de eso, que más impuestos cobra sobre el PIB. Sobre la renta. Entonces, ¿cuál es el país que menos presión tributaria tiene en el mundo? Guinea Ecuatorial. O sea, no lo veo muy alto, ¿eh? Exacto, sí, no está bajo en el ranking. Sí. Pero me decís, bueno, no es solamente la presión, sino que tiene que haber poco gasto del Estado. Bueno, vamos a ver cuáles son los países que tienen menos gasto sobre PBI, y ahí nos encontramos con Somalia. Entonces, Somalilandia, además. Sí. Bueno, ese es otro caso. Sí. Y entonces, que encima yo fui a las reuniones de la primavera del FMI ahí en Washington, fui de visita, y lo que me encontré es al ministro de Economía de Somalia diciendo que estaban creciendo, cosa que yo no chequeé, te estoy contando lo que veía el mismo ministro de Economía, gracias a la expansión del gasto público. O sea que encima, el que está abajo de todo está expandiendo el gasto público. Claro. Lo que quiero decir, bueno, y ahí le podríamos agregar otro más, menos barreras arancelarias, podría ser otra cuestión libertaria. Menos burocracia para apertura de emprendimientos. Exacto. Ajá. Bueno, eso, de hecho, uno de los indicadores del Banco Mundial que hablaba acerca de esta cuestión del doing business se dejó de hacer por sospecha de corrupción. Sin duda. Digo, aquí te puedo contar yo una historia a título muy personal, lo que te comentaba un poquito fuera de cámara. Durante mi época como de emprendedor y de capitalista, tuve que abrir al mismo tiempo una empresa en Brasil, París y Singapur. O sea, San Paulo, París y Singapur. Y tuve que abrirlas al mismo tiempo porque era una sociedad que tenía con los franceses y teníamos proyectos que requería operación física con equipo y oficina en los 3 continentes, ¿no? Estuvo rarísimo porque a mí me tocó vivirlo en primera mano porque yo llevaba los trámites legales para la apertura de las empresas. En Brasil me tardé 3 meses.
sabes, ¿no? O sea, igual que Argentina. Pues un caos y papeles y copias y ve y no sé quién y los permisos, total, un desmadre. En París me tardé 30 días, ¿no? O sea, un mes, un poco más eficiente, burocrático, pero tolerable. Y en Singapur en un día abres la empresa. O sea, literalmente abres la empresa y al siguiente día puedes facturar. O sea, tienes un número fiscal y una cuenta de banco a la cual puedes facturar. Y claro, esto me encanta la manera como lo planteas en el libro porque caricaturiza y simplifica, hace cherry picking, ¿no? Eso es una cosa que hacen mucho los libertarios, que hacen como selección de atributos, características, tanto normativas como positivas, que le ayudan a construir una narrativa. Pero lo que nadie te dice, y que yo viví en primera mano, porque literal yo firmé los putos contratos, es que el gobierno de Singapur te obliga a tener 50% socios locales. O sea, ¿y a poco ¿qué libertad es esa? ¿A poco es libertad económica, no? O sea, al contrario, yo te diría, eso es marxismo, camarada. ¿Sabes? O sea, la propiedad comunal de los medios de producción y tratar de sostener la propiedad. Porque el asunto de propiedad es para mí como este pequeño objeto A que se le escapa al discurso, ¿no? Y lo tienden a dejar como abandonado, ocultado, ofuscado, ¿no? Y no lo mencionan tanto. Pero, por ejemplo, el tema de la propiedad de la tierra en Singapur también es durísimo. O sea, tú haces el leasing de un departamento de 99 años y después se regresa al Estado. Hay una serie de cosas que parecieran menores y, como tú dices, ¿no? Hacen como una selección de tantas variables y la meten en una ecuación simple de promedios que desaparecen unas y otras cuando unas son mucho más determinantes en el resultado del funcionamiento de la economía que otras. Y simplifica la lectura para la gente. No, y en el caso de Singapur, el 90% de la población tiene vivienda propia bajo este claro. esquema, el 80% con créditos hipotecarios. Sí, yo estuve ahí en el Instituto de la Vivienda y hice videos ahí para YouTube contando un poco cómo se hacía. ¿Fuiste a Singapur y todo? Fui a Singapur. Claro, tienes razón, sí vi un video tuyo allá. No, y fui al Instituto de la Vivienda y es increíble lo que hacen. Es una vos locura. Podés elegir hasta tu misma casa, te proyectan lo que vas a... Bueno, verdad, si eres singapuriano. Sí. Si eres local, porque Sí. digo, solo 50% de la isla realmente son locales, la otra mitad son extranjeros. Claro, sí. Pero es uno de los pasaportes más fuertes, pero sobre todo por la cantidad de bienestar que produce el Estado. O sea, más bien, por la cantidad de garantías y programas que te proporciona el Estado. Sí, son fondos que es el 36% de tu salario, que es un ahorro forzoso y que ahí lo aplicás para la compra de vivienda. O sea que Singapur claramente, bueno, ¿cómo llegamos a Singapur? Es el puesto número 1. Digamos. Claro, Por eso es lo más extraño. Sí, claro. Y Milei en su último libro puso a Singapur arriba en la imagen, entonces yo que hice de contenido fui mostrando las incongruencias, ¿no? No, y aparte la misma foto, todo lo que estaba lo que se veía en la foto tenía intervención del Estado. No, hombre, el jardín botánico fondeado por el Estado, claro. El museo recibe fondos del Estado. Incluso, ahora no me sale el nombre del... Sí, el de las triple torres. Bueno, eso es, le dieron el monopolio del casino al que ganó esa licitación. O sea, vos no puedes ir ahí, no sos libre de poner un casino en Singapur, sino que se le dieron el monopolio a una empresa. Ahora están viendo de abrir otro que va a ser de la misma empresa y le van a seguir dando el monopolio. Entonces, quiero decir, claro, Singapur, el 20% del PBI está aplicado por las empresas estatales. Claro. La principal es Temasek Holding, que incluye empresa aeroportuaria, infraestructura, de todo lo que se te ocurra. Claro. No, y los fondos internacionales, también la cantidad de bancos chinos. O sea, yo soy sincero, a mí me tocó trabajar directamente con el gobierno de Singapur. O sea, yo sí hice licitaciones públicas y participé de muchos proyectos públicos en Singapur. Y lo que entendí muy bien es que Singapur, por ejemplo, por lo menos en el momento que a mí me tocó, que fue como en el 2004 al 2008 estando allá, es que Singapur funcionaba como un laboratorio de incubadora de política pública china. O sea, se veía un vínculo muy grande entre el PCC y el gobierno de Singapur y existía un intercambio de tecnología política, que es un término que me gusta mucho usar, de tecnología política es que se buscaba usar a Singapur como un laboratorio embriónico, o sea, de situaciones y variables controlables, además territorialmente mucho más fácil de manejar, con mucho más fácil de manejar la intervención y ver el resultado en variables, para probar política pública antes de escalar la China. Y ahorita ya hay una serie de cosas, hay libros que lo estudian muy bien, de políticas públicas que se probaron en Singapur y ahorita se están aplicando en mainland China. Sí, interesante, sí. Y quería preguntarte con esto, Guido, o sea, hacerte porque, pues justo, ¿no? O sea, Singapur está en el número 1. Y también 60 años del mismo partido en el gobierno. Ese es el otro tema, o sea, que pudiera calificarse casi como un tipo de autoritarismo, ¿no? Claro. Que es un término que a mí no me gusta usar porque la manera como coloquialmente se usa el término autoritarismo no encaja ni con la definición de la RAE, ni en un sentido ni positivo ni normativo. Entonces, evito un poco esa palabra. Pero lo que te quería preguntar es que, bueno, número 1 en el índice de libertad económica está Singapur, ¿no? Y ya quedó claro con lo que platicamos aquí, aunque sea superficialmente, Hay más
más. Además, están aumentando el IVA, otros datos, están aumentando los impuestos. O sea. Pero por otro lado también, pues está China, que está en el puesto 76, una cosa así, o sea, muy abajo. Exacto, que es un país que no tiene libertad, o sea, creo que está calificado como no libertad económica, pero es el país que más ha crecido económicamente en las últimas décadas, ¿no? O sea, 700 mil millones de personas de la línea de pobreza, un crecimiento controlado del GDP, y aparte si lo pones contra posibilidad de compra, contra poder adquisitivo, es altísimo, es el número 1 del mundo. Número 1, Entonces, ¿cómo queda la lectura de China contra el índice de libertad económica? Sí, China es lo que ellos no pueden explicar. Por eso, generalmente, cuando vos hablas con un libertario de China, ¿qué es lo que te va a decir? Gracias a que se liberalizó, entonces empezó a crecer, ¿no? Siempre encuentran la vuelta. Y a veces también en ese discurso usan mentiras. Por ejemplo, con Suecia pasa lo mismo. Con Suecia dicen, no, la presión tributaria era muy alta, cuando la empezaron a bajar empezó a crecer. Vos mirás el histórico de presión tributaria de Suecia y siempre ronda entre 40 y 50%. Lo mismo. Vos pusiste el ejemplo de Francia. Francia es el país con mayor presión tributaria del mundo. Sin duda. O sea que lo que quiero decir, con China claramente hay una planificación. Eso no te lo voy a contar a vos, que vos lo sabés muy bien. Sí. Sé que lo trataste muy bien ese tema. Hay, más allá de que el Partido Comunista, pues también está esta cuestión, ¿no? Yo tampoco quiero caer en decir el Partido Comunista está a la cabeza del gobierno, porque ahí es donde ellos te dicen, por ejemplo, que el nazismo quería decir nacionalsocialismo, ¿no? Y entonces quiere decir que era socialista. Y entonces, ¿no? Entonces Corea del Norte es democrática, aparte. Porque dice el nombre, ¿no? El nombre de Corea. Y el repollo son 2 pollos. Claro, exacto. Entonces, no vamos a caer en eso, pero más allá de que el Partido Comunista o no, si te parece que liberalizó, de hecho me parece que es uno de los pocos países en el mundo, por lo menos de las grandes potencias, que está defendiendo el libre comercio, que eso también es lo que da vuelta un poco. Que está instrumentalizando el libre comercio bien hecho. Claro, exacto. Y a diferencia de que antes teníamos Estados Unidos, que ahora está poniendo barreras, que era el promotor de ese libre comercio, Europa lo mismo, y ahora se está invirtiendo, ¿no? No pueden importar carros, no entran las marcas chinas. Entonces se está dando vuelta a todo, porque de golpe entendés que el comunismo es el que está queriendo el libre comercio. Bueno, pero en definitiva, lo que más allá de los nombres, en lo concreto, es que hay una planificación centralizada. Por lo menos. No podés poner una empresa de cualquier cosa en cualquier lugar, sino que hay zonas donde se desarrollan ciertas industrias. Correcto. Y China lo que ha demostrado es que ha sido el país que más ha crecido en las últimas décadas. Entonces, de esto hay una evidencia absoluta. Pero voy a otro ejemplo de planificación que se habla poco y que estaba desprestigiado, que es la URSS. Pero la URSS también creció. Eso es lo que a veces nosotros pensamos, claro, la URSS como competencia de Estados Unidos, pero ¿de dónde arrancó? Justamente, no. Sí, claro. Arrancó es que cuando tomas su toma de partida era una sociedad agraria, rural. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70, la URSS superó por varias veces en el crecimiento de Estados Unidos y fue planificado. Claro. Entonces, el avance tecnológico también, científico-tecnológico, fue una locura. Por eso, entonces, Milei, una de las frases que repite todo el tiempo es que la única forma de crecer es con libertad de comercio y liberalismo económico. Lo cual es mentira, lo cual los mismos datos que él muestran que son falsos, que también ahí hay una trampa, una falacia que exploramos en el libro, que es que muestra el gráfico de caída de pobreza. Más allá de que es paupérrimo ese indicador, de que se toma $1,9 por día, el cual no alcanza claramente, lo que quiero decir es, en ese indicador se ve una caída. Y en esa misma caída, entre los años 50 y los años 70, se acelera esa caída, que es justamente la política, y aparte del bienestar, política del bienestar en los países centrales. El keynesianismo. Claro, exacto. Por eso, y a lo que vemos también sobre el cierre de ese gráfico, también se muestra una aceleración que si vos sacás a China, no se nota. No se nota, ¿no? De hecho, en cantidad suben los pobres y en porcentaje es relativamente estable si vos sacás a China. Es la gráfica esta famosa, la del elefante, ¿no? La que también compartió, creo que Bill Gates en sus momentos, ¿no? Es una de Max Rosser, que es una caída, pronunciada de la pobreza, que ellos lo que hacen es argumentar a favor del capitalismo. Que esto es puro capitalismo. Claro, pero Marx estaría a favor también de esa gráfica. O sea, Marx, porque el capitalismo fue necesario como superación dialéctica del feudalismo. Exacto. Entonces, y Keynes recontra a favor, porque diría, mirá, en estas 2 décadas que hicieron lo que yo dije, anduvo bárbaro. Sí, claro. O sea, cayó en forma más acentuada. Y entonces me parece que ese discurso, me parece que justamente China es una buena muestra de que se cae el discurso libertario. Milei de hecho está cambiando su posición frente a China y está yendo... y van 2 veces que le pide ayuda por el SWAT y ahora otra vez quiere hacer negocios con ellos. Pues era inevitable, ¿no? O sea, fíjate que yo siempre decía cuando Milei estaba ya cerca de ganar, ¿no? Que ya se veía que se aproximaba a lo inevitable. Yo siempre tenía esta idea. Yo creo que llegar al poder es la pesadilla del libertario.
porque se tiene que confrontar con toda su metafísica barata con la realidad y se da cuenta que primero que sus teorías son completamente absurdas y son inviables en la práctica, en la realidad concreta, y además también que se van a tener que tragar todas sus palabras y poco a poco, o sea, han tenido que retractar todas sus posturas. Lo interesante es cómo se sigue sosteniendo. Digo, a ver, entiendo que también hay una caída muy grande en popularidad últimamente, que la política de shock está cobrando sus resultados y todo. Y ahora entrando a esto, Guido, lo que me preocupa de Argentina es esto. Porque por supuesto, ¿no? O sea, esta política de shock, en un sentido de corto plazo, sí puede tener a lo mejor algunos resultados que pudieran venderse como positivos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo se hace o sea, vamos a suponer, desde una práctica académica correcta, o sea, desde un rigor, cómo se hace la lectura de la situación en Argentina y lo que pueda pasar con la política de shock y qué es lo que la gente tiene que entender de ese proceso histórico? Mira, estoy de acuerdo que hay cuestiones que se pueden rescatar, que va a ocurrir. Te cuento un ejemplo nada más, que vengo justo de ahí, de El Salvador. Vos ves todos los indicadores económicos de Bukele y dan mal. Aumentó la pobreza, medida por el Banco Mundial, medida por ellos mismos, cae el salario, aumenta el endeudamiento del 70 al 90% de endeudamiento del PIB. Cosas que no se suelen conocer, pero cuando vos vas a hablar con la gente, efectivamente es muy popular, porque la gente dice, yo puedo caminar tranquilo, porque la inseguridad ha bajado. Era lo inmediato. Era lo inmediato. Entonces, con Milei lo que podría pasar es algo similar en otro aspecto. Por ejemplo, en la inflación. La inflación era el gran problema de Argentina. Claro. Y Milei, a costa de un ajuste fenomenal de la economía, está logrando reducir la inflación. Y eso hay que decirlo. O sea, está logrando, igual todavía sigue a niveles altos. 270, ¿no? Más o menos. No, claro. En lo que es mensual, nosotros ahora, porque estamos muy midiendo lo mensual, está en 4,2 en el último mes. Okay. Quiero decir, bastante cerca a lo que en México tienen en un año. Claro. Pero quiero decir... el problema es el acumulado ahí, ¿no? Claro. El acumulado sí sigue estando, en lo que va del año ya superó el 100% de inflación. O sea, sigue siendo una inflación alta. Él hizo que se dispare la inflación el primer mes, un 25,5%. Porque era como un catch-up de precios reales, ¿no? Por eso, o sea, la teoría, bueno, tratando de defender su postura. Sí. Él decía que era un catch-up de precios reales porque los precios estaban subsidiados, por decirlo así. Claro, sí. Lo que pasa es que él ahí hace mucha trampa metodológica, yo me encargué bastante de desmitificarla, que el que toma una medición de inflación diaria de un día, que daba 1%, vos lo haces exponencial y te da 7.000 y pico % de inflación, lo cual es ridículo porque tenés una devaluación. Les encanta hacer eso. Sí, hacen ese tipo de cosas, pero lo que creo es que Milei... Pero bueno, esto es una economía de cementerio, vamos a decirlo así, como decimos en economía. ¿Por qué? Porque si vos destrozás todo, de hecho hay memes que siempre los memes ayudan para entender a veces la realidad en forma simplificada, donde él está hablando todo tierra arrasada, claro. Entonces sí, si vos destruís completamente una economía no vas a tener inflación, eso es cierto. Sí, claro. Pero el tema es que justamente eso es lo que no tiene el libertario Milei, que es muy fundamentalista, ¿no? Esta cuestión de la percepción de que la gente la está pasando mal. Por eso mucha gente lo acusa de insensibilidad. Yo creo que tiene una cuota de insensibilidad, pero yo trato de no decirlo mucho porque es una ad hominem, digamos, más allá de que sea insensible o no, lo que está haciendo es un desastre, por lo menos en términos de lo que nos va a quedar a nosotros como Argentina. Ahora, él que va a poder mostrar como méritos, me parece que él va a poder mostrar una baja de la inflación, porque él es un convencido de que con menos emisión de pesos, obviamente vas a generar una menor inflación, lo cual... En definitiva, digamos, yo doy dos clases de 2 horas para hablar de inflación, es muy difícil resumírtelo, pero es cierto que si vos asfixiás completamente con moneda local y no te alcanza ni para comprar dólares ni nada, efectivamente vos achicás la economía y la inflación tiende a bajar, pero porque estás haciendo un ajuste sobre la economía. Sí, pero lo que me preocupa es la artificialidad de esos argumentos, porque pues, digo, si no está sostenido por una industria capaz, por una industria que tiene capacidad productiva, por una rotación y circulación de capital y de bienes y productos y un desarrollo tecnológico que es saludable, lo único que estás haciendo es darle un indicador que le conviene al FMI. O sea, no me parece que sea algo que realmente se refleje en la calidad de la vida de la gente, sino más bien en la manera en cómo te prestan dinero y cómo te cobran intereses. Claro, sí. Los indicadores, digamos, sí, claro. El FMI está pidiendo que caiga... Bueno, igual lo que más le está complicando frente al FMI es la acumulación de dólares. Ya. Que a mí siempre, como me ven tan crítico, siempre preguntan qué hizo de bueno Milei. Bueno, Milei ha hecho en el primer semestre algo bueno, que fue acumular dólares. Ha logrado hacer eso. A mí me parece que eso es una política que estuvo relativamente bien, pero ¿sabes cómo lo hizo? Lo hizo a través de un instrumento que se llama Bopreal. No me quiero poner técnico, pero sencillo, un papelito que le dio a todas las empresas que tenían deudas de importaciones. Les dijo, esta deuda yo te la voy a pagar en 1, 2 o 3 años. Entonces agarró y dijo, no hay plata en el Banco Central, entonces yo te voy a dar este papelito, este bono, este pagaré para que vos vengas y lo cobres en dólares. Wow. Lo cual la oposición lo salió a criticar y demás, pero
a ver, efectivamente había pocos dólares en el Banco Central. A mí me parece que incluso eso es algo que tendría, porque aparte de todas esas deudas, que eso hay que entenderlo, la mayoría de esas deudas son intercompany. O sea, son empresas multinacionales que se prestan a través de importaciones. Entonces, si no hay dólares, y la verdad que los pocos dólares que vas a tener se los vas a dar a las multinacionales para que se lo manden a su casa matriz, me parece que está bien. Ahora, él lo hizo porque estuvo forzado. Ahora, lo que yo me pregunto es, la balanza comercial con Alberto Fernández será positiva y entregó menos reservas al Banco Central. ¿Qué pasó ahí? O sea, lo que pasó es que justamente los dólares se terminaron yendo, hubo una mano laxa, digamos, hubo poco intervención del Estado. Que eso es lo que... También hay que criticar a los gobiernos pasados. Sí, no, y lo que hay que entender de los gobiernos pasados, que eso es lo que ha venido también, como para destacar algo positivo, todo lo que parecía que no se podía hacer con Milei, que había muchos que también lo votaron diciendo no lo va a poder hacer, esa era la frase más... Y lo está haciendo. En algunos casos sí lo está haciendo. Lo está haciendo. En la gran mayoría de los casos de lo que él se propone, lo termina haciendo, termina aparte sumando apoyos en el Senado, en diputados. Entonces me parece que es importante tener en cuenta que cuando se quiere también se puede y que cuando tocaron los gobiernos... Para mal, ojalá que para bien también. Claro, exacto. Pero bueno, en el gobierno de Alberto Fernández era todo, y bueno, no se puede, y bueno, nos van a tirar en contra, y bueno, no vamos a tener apoyo, ¿no? Y Milei lo que terminó mostrando es, se llevó puesto todo. Sí. Es algo malo, pero quiero decir, hay que tener en cuenta que cuando te toca gobernar también tienes que tomar medidas más audaces, ¿no? Sí. Porque o sea, viene otro y lo hace. hay que usar el poder para el proyecto político, ¿no? Claro. Digo, es una lástima que este proyecto político sea tan destructivo para la Argentina. O sea, sobre todo lo que me preocupa sinceramente, Guido, es la propia industria argentina. O sea, eso es lo que me preocupa demasiado porque el rezago tecnológico contra cualquier otro país de un nivel promedio aproximado pues es muy grande, ¿no? Y obviamente hoy perder otros 4 años en lo que potencialmente pudiera ser desarrollo industrial nacional, de la capacidad productiva industrial, pues no se está perdiendo, al contrario, se está destruyendo, ¿no? Se están perdiendo empleos, están cerrando empresas. ¿Cómo está el índice de emprendimiento? O sea, ¿cómo se siente él? O sea, porque, a ver, estas políticas de shock supuestamente se hacen en nombre del sector privado, ¿no? Mi tesis es que no es que se hagan en nombre del sector privado, más bien es que se hacen en nombre del capital internacional, que es muy diferente al sector privado. ¿Por qué? Porque hacer políticas de shock en nombre del capital internacional son cosas que de alguna manera van en la dirección de la acumulación de capital internacional que tiende a ser el norte global y a costo del detrimento o la depredación de aquellos territorios que son neocoloniales, o sea, que son las neocolonias, que pues, es el sur del mundo a grandes rasgos, ¿no? Cuando realmente, supuestamente, lo que prometen los libertarios es que el que se beneficia es la clase media, el emprendedor, el que trabaja duro, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo está esa parcela de la población? Mira, a ver, en lo que es pymes, desde que llegó Milei, se estima que hay unas 10.000 pymes que cerraron, lo cual es muchísimo para Argentina. No lo pienses en la escala de México, son 126 millones, nosotros somos poco más de 40 millones de claro, millones. Sí, son un poco más que la Ciudad de México. Entonces, claro, exacto. Entonces, quiero decir, 10.000 pymes es muchísimo. Efectivamente, es como vos decís, en realidad cuando uno es sencillamente ir y ver los números, cuando uno ve qué actividades fueron creciendo, toda actividad extractivista. O sea, nos quieren extraer los recursos, hicieron el RIGI, no lo quiero poner tampoco muy técnico, pero quiero decir, hicieron un montón de incentivos para que vengan, inviertan en extraer y ni siquiera tienen que dejar los dólares en el país a partir del tercer año. Puro extractivismo. O sea, puro extractivismo. Y esa actividad con la agrícola fueron las actividades que más crecieron en la Argentina de Milei. Pero la actividad industrial manufacturera está cayendo. Está cayendo. El índice, a ver, hay un indicador que a mí me gusta mucho mencionar, que es el de utilización de capacidad instalada en la Argentina. Ya, claro. Está en el 55% rondando. Que para que te des una idea, es el promedio del año 2020, de la pandemia. O sea, como para que entendamos, la industria está el promedio del 2020. O sea, ustedes tuvieron una pandemia de 8 años. Exacto. Bueno, no, está ahora con Milei. Sí, claro. Pero esa, o sea, esa velocidad lenta de la industria. Claro, ¿no? claro. En el gobierno de Alberto Fernández había superado el 60%, ahora volvió, digamos, a caer y está en los niveles del 2020. O sea, de cuando tuvimos que parar forzosamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, esto está claramente favoreciendo al capital internacional, al capital local, eso está súper claro. Milei, aparte, y en ese sentido, si sos libertario, está bien, hay algunos libertarios con un poco más de sensibilidad que lo plantean como dijiste vos, hay otros que dicen, bueno, si el de afuera compite mejor y ofrece precios más económicos. Qué locura, ¿no? O sea, qué locura llevar la ideología libertaria al suicidio. O sea, llevarla al punto de, bueno, pues si el mercado realmente se regula solo y es la fuerza metafísica de la mano invisible del mercado se ejerce a la ausencia de la presencia del Estado, y si tenemos que morir, pues morimos, ¿no? Sí. Y es increíble. A mí, fíjate que los videos que más me sorprenden, porque pues trato como de mantener el análisis vivo sobre la situación de Argentina, sobre todo porque me parece que
De la misma manera que yo lo planteo así. O sea, hoy los dos ejemplos que nosotros tenemos en Latinoamérica que tenemos que aprender porque son del sur global, y yo trato de evitar los modelos del norte global porque son modelos que tienen la acumulación originaria, ¿no? Y de hecho lo explicas tú muy bien en el libro, que los libertarios tienden a ignorar esa violencia originaria como la necesaria para que hoy se dé esa acumulación de poder en muchas de estas economías que ellos usan como ejemplo. Entonces, sobre todo porque ellos dicen lo del principio de no agresión. Sobre todo lo digo por eso, porque claro. El principio de no agresión es como el comodín en el cual siempre lo usás y decís, bueno, no, nosotros, ¿estás a favor de la guerra? ¿Estás a favor de la... No, principio de no agresión. Claro, y los últimos 5,000 años, ¿qué, papá? ¿Sabes? Sí, a mí se me hace muy tonto. De verdad es que, o sea, te aplaudo el esfuerzo porque tomarse en serio la filosofía libertaria requiere un estómago de hierro. O sea, yo sinceramente no puedo porque hay demasiadas cosas que son absurdamente falaces. O sea, bordean lo inocente, bordean lo infantil, ¿no? Pero bueno. Entonces, el caso es de que, como tú muy bien lo planteas en el tema de la acumulación originaria, yo trato de evitar los ejemplos del norte global porque carecen de un análisis material histórico. O sea, tú agarrar un modelo, es que deberíamos ser como los nórdicos. Es de que, papi, no se puede. O sea, no hay manera. O sea, tanto históricamente como materialmente, tú no tienes las condiciones para replicar un modelo, ¿no? Claro, el sur global, por más que tenga muchas diferencias y sea muy heterodoxo en su formación histórica y sus realidades materiales concretas, comparten por lo menos el pasado colonial. Y ya el pasado colonial te da tanto una formación moral, económica y política que te da una serie de antecedentes que, si te fijas, constituyen las propias instituciones en las que todavía operamos. Entonces, por lo menos, yo, haz de cuenta como sudamericano. Veo, a ver, ¿qué tenemos en el menú? ¿Qué ofertas hay en el menú para nosotros como modelo político? ¿Okay? Porque me queda claro que el americano no es un modelo político para nosotros, el japonés tampoco, ni el alemán, ni el sueco, ni el de Noruega, ni el de Francia. O sea, no son modelos para nosotros. Lo que tenemos hoy como ejemplo es China, que venía de un siglo de humillación, que venía de haber sido ocupado, que había venido de pagar deudas históricas, que había venido sin industrialización, era un país agrario, rural, que tuvo mucho dolor. Obviamente tiene la condición muy contingente, muy específica, que tuvo una revolución, o sea, tuvo realmente una revolución armada, que, o sea, no hay que evitarlo, ¿ok? Entonces, esto lo pone en una situación. Y por otro lado, tenemos a Argentina, que pues también, por más que tenga sus situaciones concretas, una dictadura, las historias de la formación de poder, la tercera vía con Perón, por lo menos en el sur global, yo te diría hoy, lo que tenemos que evitar nosotros como sudamericanos es caer en la tentación de la falacia libertaria argentina y al mismo tiempo tratar de aprender de la manera en cómo China pudo hacer una conciliación dialéctica histórica de lo que hoy yo siempre repito mucho esto, porque para mí el término académico más correcto para describir China es nueva formación socioeconómica con una orientación socialista. O sea, yo evito el término capitalismo centralmente planeado o socialismo de mercado, que creo que es el que tú usas en el libro, porque analizando con el criterio kantiano positivo de las características del término, ninguno de los dos se sostiene, ¿no? Y de hecho esa es la tesis del que te comenté que es mi profesor, Elías Rabur. Elías Rabur tiene un libro de doctorado donde él trata de hacer una nomenclatura, o sea, dónde cae China hoy como formación socioeconómica histórica. Y él llega a ese término, que es el que hoy me parece el más adecuado, que es nueva formación socioeconómica con orientación socialista, por la cantidad de tecnología política que le justifica la necesidad de un término nueva formación socioeconómica, ¿no? Y lo cual también es una lectura muy dialéctica, muy marxista, ¿no? Adecuada a que las condiciones materiales producen superestructuras ideológicas, incluyendo el lenguaje. Que el lenguaje también es resultado de una serie de superestructuras de condiciones materiales anteriores que lo producen. Entonces, dicho esto, o sea, yo evitemos Argentina, o sea, aprendamos de los errores de Argentina y tratemos de aprender de los aciertos de China, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora te quería preguntar, ¿ves esto como una tendencia que pudiera marcar la pauta en la política en América del Sur? ¿O tú crees realmente que esto es algo muy específico, muy característico de Argentina y probablemente se quedará ahí? Mira, yo creo que esa respuesta la vamos a tener en función de los resultados. A mí lo que me parece es que como los resultados de Milei van a ser malos y van a seguir siendo malos. ¿Te parece que eso es una... A mí me parece que inevitable? Es bastante... Sí, yo creo que sí, o por lo menos, de nuevo, a ver, ¿en qué pensamos que son buenos resultados? En términos de pobreza, desempleo, van a ser malos. En términos de inflación, posiblemente disminuya. Posiblemente. Hay economistas que no coinciden conmigo y que dicen que incluso no la va a poder contener y podríamos discutirlo. Va a depender también de las decisiones que ellos tomen, ¿no? En un año electoral, seguir ajustando es algo raro, extraño, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Claro. Y bueno, y no va a expandir el gasto en un año electoral, va a ser
un experimento Bueno, y raro. también va a depender de la geopolítica, ¿no? Exacto. Claro. Lo que sí creo es que no sé si en términos de libertarios específicamente, pero sí creo que las nuevas derechas sí van a salir como respuesta a esta insatisfacción que estamos viendo en los gobiernos que se van a en Latinoamérica. Eso sí lo creo. Yo creo que eso va a ocurrir. No coincidís. Pero digo, No, coincide, me muero de miedo. Por eso no. Sí, de sí, hecho, sí. en Chile yo, por ejemplo, veo eso. Pero fíjate qué interesante el caso de Chile con Boric, por ejemplo, que estuve ahí presentando el libro. Justamente lo que pareciera con Boric es un poco lo mismo que nos pasaba con Alberto Fernández a nosotros, ¿no? Esa cuestión de quedarse a mitad de camino, ¿no? Ya. De decir, bueno, ok, se queda a mitad de camino y la derecha está subiendo, lo atacan con el tema de la inseguridad y demás. Y después finalmente puede ser que no sea libertario, pero sea de extrema derecha. Hay candidatos que se están posicionando bien y van creciendo y hay un descontento sobre un gobierno, vamos a decirlo así, de centro, o como querramos calificarlo. No quiero entrar en calificaciones porque es más polémico. Entonces me parece que eso puede calar hondo en países como Chile, no así en Uruguay. Me hicieron justo una entrevista de Uruguay y también les dije, mirá, yo creo que ustedes vos ya hablás con uruguayo y tiene una conciencia social muchísimo mayor. De hecho, a mí me asombra que van con banderas de los partidos políticos en la calle. En Argentina llegas a hacer eso, en bandera en el auto, hoy te destrozan, sí. Claro, entonces, y ellos no, vi uno con una bandera de Frente Amplio ahí en la calle. Digo, está bien. Lo que quiero decir es, me parece que va a depender de cada país, pero bueno, a ver, el caso de Bolsonaro, si bien no es Milei, cercano. Es cercano. De hecho, se llevan bien. El caso de Trump, bueno, ni Dios, hablar. Dios, patria y familia, ¿no? Claro. O sea, la tiene sus diferencias. Mussolini. Un poco nosotros en Argentina, un poco la agenda está marcando, no tiene nada que ver Milei con Trump, porque Trump justamente es muy proteccionista, bueno, todas las barreras que ha puesto a los productos chinos y demás. Pero representan, y ellos mismos, cuando vos le indagás un poquito a Milei sobre esto, que dicho sea de paso, no hay entrevistas a medios que no sean adeptos al gobierno. Sí, sin duda. Puro medio oficialista. Eso es increíble. Sí, entonces, es una locura. Cuando alguna vez, cuando ha sido candidato, se le ha preguntado, bueno, no, tenemos un enemigo en común, que es el enemigo rojo, ¿no? Y entonces ese es son anticomunistas. Claro, entonces, punto, y ahí se meten los proteccionistas, no. Porque... Entonces, a mí me parece que el caso argentino va a demostrar, por lo menos en el ala libertaria, de que va a haber un fracaso, lamentablemente con nuestra propia experiencia argentina, digo, porque lo va a sufrir la gente. Pero me parece que a medida que uno no vaya encontrando respuestas en el sistema democrático actual y más en la periferia, como estamos en Latinoamérica, va a ir mirando más estas opciones. Lo que cabría preguntarse es por qué no se miran opciones más de izquierda, ¿no? Pero bueno, en Argentina, por ejemplo, pasa eso, ¿no? El discurso de la casta de Milei es un discurso que hablaba la izquierda durante años. Ahora caló hondo el discurso de la casta de Milei. Claro, que de hecho la manera como lo mencionas en el capítulo sobre donde estipulas esta idea de casta, dices que pues realmente que la casta pues de alguna manera hereda esos títulos de poder y esas posiciones de poder, ¿no? Lo cual pecaría de un tipo de nepotismo, que es verdad que en algunos sistemas, inclusive algunos brazos del Estado tal vez sea más real, como el sistema, en la parte del brazo legislativo, tal vez sea un poco más real. Judicial también es mucho más real que en el ejecutivo, o sea que ahí pues no hay manera de heredar, ¿no? un título de presidente. Pero por otro lado también me parece que de alguna forma el título de casta es como un desdoblamiento metafórico de la idea de clases. O sea, porque pues hay ¿cuáles realmente los atributos o los beneficios o privilegios heredados? Pues el capital, ¿no? La renta. Quizás no usó clase para no ser marxista, para no parecer marxista. Eso es lo más raro para mí, ¿no? Porque si te fijas, o sea, y corrígeme si estoy equivocado en la lectura, pero parece ser que es como un maquillaje del discurso marxista de que realmente los trabajadores tienen una serie de intereses en común que si se pudieran organizar e instrumentalizar contra la clase dominante, pues realmente hubiera una dialéctica histórica entre clases. Pero aquí, como no pueden decir dialéctica de clases, porque pues también la historia de Argentina con el comunismo es complicada, sobre todo por el peronismo, lo transforman en casta. Y al hacerlo casta, parece que lo que están criticando es el viejo régimen. O sea, parece que están hablando contra un régimen feudal que pues ya no existe, ¿no? Pero sí es verdad que si tú lo vieras de una manera muy práctica, sí hay una clase dominante que hereda una serie de privilegios. ¿Cuáles? Los de raza, los de género, los de nivel socioeconómico. O sea, yo te pudiera decir, hoy, ¿quiénes son la casta dominante? Los de código postal. O sea, porque si tú naces en un lugar privilegiado, la probabilidad de que te vaya mejor en la vida es ampliamente mayor a una persona que pudo nacer con el mismo potencial, pero en otro lugar, en un código postal equivocado, por así decirlo, ¿no? Que no tiene acceso a educación, ni una buena alimentación, ni una vida digna. Entonces, es verdad lo de la casta, pero me impresiona la manera en cómo logran, o sea, tangibilizarlo, de doblarlo, ¿no? Y ahora que lo mencionás, es verdad, a ver, si uno pudiera agarrar, habría que hacer el ejercicio, ¿no? Pudiera agarrar el Capital de Marx y le cambiara... ¿Casta por clase? No solamente la clase, digo, si uno le pusiera ahí el Estado
en vez de justamente capitalista, vas a encontrar, porque de hecho a mí eso me impresionó bastante cuando hablo con libertarios. Bueno, nosotros trabajamos para el Estado, ¿no? En vez de trabajar para, ¿no?, el capitalista, ellos consideran que hay una plusvalía, habría que desarrollar alguna teoría, se puede hacer algo. Sí. Una plusvalía, pero de el Estado, ¿no? Que todos mantenemos a los vagos del Estado, que son esta casta. Que a mí lo que me choca de casta con Milei, que cada vez queda más expuesto, es que la casta es lo que define él. Claro. No está mal. Eso. Él es el bueno, porque ahora hay políticos que no son casta, que son los que lo apoyan a él. Claro. Entonces, y la casta son los retirados ahora. Por eso me parece que es un agravio a Marx hacer este paralelismo, pero quiero decir, Marx trata de imponer condiciones objetivas, por lo cual determina cuál es una clase y cuál es otra. La relación con la propiedad de los medios de producción es muy simple. Muy sencillo, no es el que le caía bien a él o el que le caía mal. Entonces, no hay sus criterios subjetivos. Exacto. Entonces me parece que ahí es donde lo de Milei empieza a flaquear y bueno, ya la gente, ya esto es más voz populi en Argentina, ¿no? Dice, al final la casta éramos nosotros porque somos los que... Porque él decía que solamente iba a ajustar a la casta. Entonces terminó ajustando a toda la sociedad, entonces la sociedad dice, bueno... o las personas individualmente dicen, bueno, yo era la casta. ¿Sí? No. Es casi como una degradación del discurso platónico de justicia, de qué es justicia, lo bueno para mis amigos y lo malo para mis enemigos. Claro. O sea, esa es la noción de casta. O sea, el término casta, desde la voz de Milei, está instrumentalizado así, en lo bueno para los míos, lo malo para mis enemigos. Y ahora el otro punto que quería platicar contigo un poco es que me gustaría escuchar tu definición, si es que concuerdas con la existencia del término neoliberal, y si de alguna forma esta relación que tienen los libertarios con el Estado es una lectura cínica, pero muy real, de que el Estado realmente nada más es que una extensión de los intereses privados en una ¿sabes?, en una realidad pragmática neoliberal. Porque en el neoliberalismo, un poco, y pudiéramos hacer incluso la distinción entre los novoliberales y los neoliberales, como la necesidad que se hace cuando se hace la distinción de, bueno, el primero es en contra del régimen de la relación entre el trono y el autar, y después cuando surge la noción de que se necesita un nuevo liberalismo, era porque pues ahora lo que estaba restringiendo el libre funcionamiento del mercado era el Estado. Entonces se divide entre los neoliberales y los novoliberales, y corrígeme porque aquí seguro tú sabes mucho más de la historia que yo, que también el Estado, en un gran sentido, acaba instrumentalizado completamente por los intereses del capital. Lo que explica un poco por qué Trump acabe cercano a Milei, aunque Milei parezca antiestado, porque más bien Trump entiende que el Estado nada más es que una extensión de los intereses del capital, dado que vivimos en una democracia burguesa avanzada. Entonces, pues, o sea, ¿quién gana, los republicanos o demócratas? Pues es que es capital de izquierda contra capital de derecha. O sea, es tecnofeudalismo contra proteccionismo nacionalista. Pero los dos favorecen los intereses del capital a grandes rasgos. Son diferentes capitalistas peleando por a ver quién fondea mejor al candidato para poder comprar la mayor cantidad de votos y quedarse con el poder e instrumentalizar toda la política económica para beneficiar a sus socios. Y eso no es corrupción, ¿no? No, ya claro. Que hablamos de antes, no, porque el lobby no es corrupción, claro, porque está legalizado, ¿no? Entonces, o sea, ¿concuerdas tú con el término neoliberalismo y, o sea, cómo se hace esta lectura actualizada de que realmente el Estado pudiera ser una extensión de los intereses del capital? A ver, ellos no se consideran neoliberales, esto es lo primero que hay que entender, ellos dicen que no. Lo que quiero decir es, a mí me parece que el neoliberalismo justamente regula en pos de, tal como lo describiste vos. Yo lo que creo es que ellos van a intentar ir más allá. Milei lo que pretende, porque él lo dice, que es filosóficamente anarcocapitalista. Él lo que quiere es la destrucción del Estado. Es minarquismo. Sí, minarquismo deja algunas... Él dice minarquismo en lo práctico, sí, pero él dice anarcocapitalista en lo filosófico. Ideológico. Entonces dice, bueno, en el largo plazo sí, yo quiero que esté totalmente eliminado el Estado, sí, que no haya ni justicia. Él lo dice abiertamente. Entonces, a mí me parece que ellos lo que van a tratar de hacer no sería estrictamente, no entraría en la categoría de neoliberalismo, pero van a terminar cayendo en el neoliberalismo. Que sí, es un poco en práctica lo son. Exacto. Sí, en práctica entonces, lo son. Pero si vos le preguntas a Milei, seguramente te va a decir, no, yo soy libertario, esas categorías no son las que cuadran conmigo. Efectivamente, también hay cosas que no se ven en los números, que se ven también estando más allá en Argentina. Todos los rangos medios del Estado son, digamos, puestos que no se cubren, que tardan muchísimo en cubrirse, en marzo, abril. Hay un desprecio por el Estado. De hecho, ha sido materia de negociación entre la oposición y el oficialismo algún puesto en el Estado, por algún voto, porque no le importa. Por eso también es lo que tiene Milei y hay que rescatárselo como algo positivo, digo, para no decir todo negativo. Claro. Es un convencido en el cual el tipo está completamente convencido de lo que dice y eso se transmite. La autenticidad en las personas se transmite. Y él es muy auténtico. Entonces él realmente tiene un desprecio por el Estado que se le nota. Entonces después hacemos recortes donde dice, bueno, yo soy el que está dentro. No, y aparte yo soy el topo que está dentro del Estado que lo va a destruir. Y vos lo decís, che, esto es una barbaridad. Claro, pensás, lo ven en todo el mundo y es una barbaridad. Pero él realmente lo piensa. Entonces esa autenticidad se transmite. Y la gente
sigue a la persona por lo que le parece que es auténtico, por lo que parece que es real, porque también la política tiene mucho de lo que es postura, claro, exacto. Sí. Entonces, a mí me parece que eso Milei le ha jugado a favor, que le podría haber jugado también a favor si hubiese sido de izquierda, pero seguramente no hubiese tenido la cantidad de minutos de tiempo aire. Claro, sí, porque los medios son liberales. Estaban todos los medios. Pero lo que se decía en ese momento, que yo no estaba de acuerdo, para los que no vieron venir a Milei, que Milei dijo mucho que no la ven, ¿no? Es que se decía, se lo pone a Milei para que se corra el eje de la discusión a la derecha y que después gane un Macri o alguien de centro derecha de Argentina. Lo que pasó con Trump. Claro, pero después en definitiva lo que pasó fue que terminó ganando Milei, porque le dieron tanto tiempo de aire. Yo nunca igual estuve muy convencido de esa teoría. Yo pienso que sencillamente a veces no hay que buscarle tanta la vuelta, sino que tenía más rating. O sea, la gente miraba más a Milei. Milei es una persona que atrae mucho al espectacular. Público. Exacto, ¿no? La figura de él es bastante, va en ese sentido, y me parece que a partir de eso ha logrado varios adeptos. De hecho, hay mucha gente que lo sigue y que no entiende muy bien, pero le parece que es auténtico y que es verdad. O sea, a ver, en lo que es la experiencia de que uno ve, es verdad, él quiere la destrucción del Estado. Lo que pasa es que, bueno, en el medio suceden cosas y se da cuenta, bueno, ok, por ejemplo, tenemos restricción con la compra y venta de dólares. Un liberal haciendo eso es una absurdo. Locura. Es absurdo. Entonces decís, bueno, ¿por qué no liberas? Bueno, él dice, no, porque si libero ahora se me va el dólar. Si se me va el dólar muy arriba, termina mi gobierno. Entonces, termina haciendo esa práctica, que bueno, a ver, hay muchos que lo critican por ese plan de transición. Yo lo que critico es que él tendría que haber dicho que estaba ese plan de transición, pero la izquierda también tiene un plan de transición. Nadie piensa que de un momento al otro vas a poder aplicar todo. Entonces, lo que para mí lo criticable ahí de Milei es, no me contaste que había un plan de transición, que iba a ser así, que iba a durar esta política tanto. De shock, dolor, el desempleo. Sí, no me contaste que iba a tardar tanto. O sea, él hablaba de un crecimiento en B que se daba a partir de abril o mayo. Uf. Y todavía, o sea, en B corta, que hay una parte que nos dijo la verdad, que la caída. Pero no ha parado. Pero la parte no. Y después, ahora ya estamos encontrando un piso, pero se va a ver como un serrucho de aumento muy lento. Claro. Con lo cual, en el bolsillo de la gente eso no se va a percibir, por ende yo pienso que va a seguir cayendo lentamente su imagen, que igual sigue siendo alta. Y continuando sobre estos libertarios falaces, ¿no? Digo, se ha mencionado otra figura, y de hecho creo que lo nombras en tu libro también, que es Agustín Laje, ¿no? Y se ha hablado de él inclusive como un potencial sucesor de la Libertad Avanza, ¿no? Entonces me gustaría que me hablaras un poquito sobre tres cosas. El fenómeno de estos influencers libertarios, su relación con Atlas, Heritage y o sea, la figura del influencer libertario, un poco sobre la figura de Agustín Laje y también que si existe una posibilidad de continuidad de proyecto de la Libertad Avanza. O sea, ¿es viable pensar en una continuidad de proyecto? O sea, ¿qué opinas de esos tres puntos? A ver, Agustín Laje no habla tanto de economía, entonces yo lo abordo desde el lado de todo lo que él dice que es la batalla cultural y demás. Él comete... Vos fíjate que si agarrás a Agustín Laje y hay otro más que nunca me sale el nombre, Danaman, bueno, no sé, otro que es otro influencer más, que ellos lo que hacen siempre es tomar la prueba anecdótica y llevarlo y hablar por el todo. Esa falacia, si vos lees el libro, el otro día justo tenía una amiga que se compró el libro de Laje para leerlo y le dije, mira, léelo muy sencillo. Pensá que son todas pruebas anecdóticas que el tipo te lo lleva a lo general y vas a entender todo. Porque realmente pasa así. Por ejemplo, con lo que es la autopercepción de género, ahí lo que tenés es, bueno, hay un caso de una persona que se cree un gato. Y listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que todos vamos a considerar a todos gatos? ¿Para cuántos casos hay? Porque de última, cuando sean millones de personas que se autoperciban gatos, será un problema social. Pero por ahora es una anécdota. Entonces empiezan a tomar ese y agarran de ese discurso, y tiran siempre de la cuerda por ese lado. Laje lo que hace es eso, tiene un discurso aparte de odio. O sea, de hecho, hay un video circulando de él diciendo que disfrutaba cómo le pegaban, cómo reprimían en la manifestación. Entonces, son discursos de odio, en lo cual siempre plantean como un enemigo. De hecho, lo que es el marxismo cultural está claro, ¿no? O sea, ese término es patético. Sí, ese término, digo, pero lo usan siendo marxista, cada vez que escucho marxismo cultural es como si alguien me pisara los testículos con tacones, güey. Es dolorosísimo. Sí, por eso. Entonces no tiene ningún sustento. Bueno, lo mismo hacen con socialismo, ¿no? Todo socialismo para mí. Claro. Intervención del Estado, socialista. Sí. Ahora, cuando funciona bien, ya no es socialista, que es lo nórdico, ¿no? Ahí no es socialismo porque funciona bien. Claro. Ahora, en Argentina es socialismo porque funciona mal. Entonces, digo, y así llevado a todos los países del mundo. Antes de pasar al siguiente punto, ¿te parece que es conciliable la idea de, creo que él mismo se posiciona como liberal en lo económico, conservador en lo moral? ¿Existe eso? Sí, él está más volcándose a esa idea. Yo pienso que sí, que existe.
Bueno, llevándolo al aspecto de cada uno, a mí me parece que es posible. De hecho, yo podría considerarme en mi vida liberal, pero no en lo económico. O sea, digo, pienso que puede existir esa diferencia. Sí. Yo creo que él se está volcando más a lo conservador. Es un poco el giro que también está haciendo Bukele, ya que lo mencionamos. Sí. Está haciendo un giro. Vos pensás que él llega al poder de la mano de un partido de centro-izquierda en El Salvador y va virando su discurso en pos de una agenda más conservadora. Sí. A mí me parece que Milei va a eso, ahora hace alguna mención a la familia y demás, que inicialmente no tendría que cuadrar demasiado, ¿no? Claro. Aquí el argumento que como que no me cuadra de esto es, o sea, porque, digo, habría que meterle el globalismo contra nacionalismo, ¿no? O sea, la soberanía contra participar de un capital global, en donde, por ejemplo, figuras como Trump sí son abiertamente nacionalistas. O sea, ellos sí dicen sí, está bien, capitalismo, familia, o sea, son conservadores, capitalistas, pero son soberanistas. Y lo interesante es que siempre esos discursos en las colonias siempre son capitalistas, conservadores, pero globalistas. O sea, eso es lo más raro. O sea, lo más raro es como que no quieren cambiar su condición de sumisión al capital internacional. Solo quieren la moral conservadora, que aparte, justo por eso te preguntaba, porque mi lectura, y más bien como que la práctica es lo que valida esta tesis, es que el liberalismo es incompatible con el conservadurismo. O sea, la tendencia del capital, y esto lo desarrolla muy bien Marx, es que derrite todo lo sólido. O sea, porque el capital, como una lógica autopoyética, o sea, como un sistema que busca su perpetuación a través de la acumulación de capital y dobla todas las condiciones y estructuras para la propia proliferación del capital, tiende a derretir los rituales y tradiciones. Entonces es muy antitético, incluso imposible, te diría yo, defender una postura conservadora pro capital. Porque el capital siempre va a ir en contra. Es de que, a ver, la institución de la familia se opone a la proliferación del capital. La proliferación del capital es más importante. Chingue su madre a la familia. Entonces, es muy raro. O sea, para mí, el talón de Aquiles de estos discursos, en un sentido de busca de falacias, es que no hay una conciliación posible entre conservadurismo y capitalismo. Sí, es una manera de verlo, es verdad. No lo había pensado desde ese punto de vista, es cierto. Yo pienso que, bueno, esa contradicción es lo que a él lo hace ahora posicionarse más en una posición un poco más conservadora. Pero de nuevo, es todavía incipiente lo de Milei, pensé que va a 10 meses. Hay que ver cómo se termina posicionando a lo largo del tiempo. Pero sí, él está adoptando una postura más conservadora, vamos a decirlo así. De hecho, da meetings y charlas con los conservadores de Estados Unidos. Clarísimo. Y claramente también lo que decías del nacionalismo, eso hasta ahora no se ve. O sea, no. Vos podés buscar videos de Milei que tenemos de sobra, y justamente lo que tenemos es que no habla de la industria. ¿Vamos a defender la industria nacional? No lo va a decir jamás. Claro, está a favor de Israel, está vendiendo armas al otro lado del mundo. Por eso, sí. Es una postura en la cual él piensa que es el mercado el que mejor regula la cuestión, y él está completamente convencido de eso. Sí. Y bueno, me parece que ya se van a empezar, cada vez se van viendo más las contradicciones, que ha tenido varias, y ha tenido algunas que fueron importantes. Aparte, como él es tan efusivo, la más notoria, la que dijo que no iba a aumentar impuestos, se cortaba un brazo, y la primera medida fue... Y lo veo con dos brazos todavía. Claro, exacto. Sí. Entonces, lo que digo es, él va a entrar en contradicción. Y me parece que, en definitiva, todos los políticos también entran en contradicción, eso hay que decirlo, suele pasar. Lo peor son las consecuencias, ¿no? Porque si entrara en contradicción, por eso yo te decía antes lo de la acumulación de reservas y demás, eso fue a través de una intervención fenomenal que no había hecho ni el gobierno anterior. Ahora, si acumula reservas que te permite pagar deuda externa, o sea, lograr grados de autonomía, lo celebro. Claro, es el para qué, no el hecho en sí. Exacto. Entonces, lo que pasa con Milei es eso, que nos encontramos con una situación en la cual su dogma se está chocando con la realidad. Claro, y luego celebran mucho, déficit cero, y celebran mucho estos indicadores en el vacuo, ¿no? Sí, eso es ridículo, y desde México se puede ver claro. En México ahora están en 5% de déficit fiscal. Lo que quiero decir, y llevan 16 años de déficit fiscal, cosa que yo no sabía, lo averigué ahora viniendo para acá. Lo que quiero decir es, el superávit fiscal es una cuenta matemática. Tan sencillo como eso. Por eso no hay que, digamos... moralizarlo. Exacto. Sí, o sea, vos, ingresos, gastos. Vos agarrás y decís, los gastos los voy a reducir X% para que me cuadre con esto. Perfecto, te cuadra. Listo. Felicitaciones. Claro. Ahora, no hay ninguna innovación. A vos no te eligieron para hacer una cuenta en un Excel. Porque eso es lo que pasa. A ver, si agarrás las jubilaciones, las pensiones, las llevas a cero, tenés superávit al otro día en cualquier país del mundo. Claro, pero tienes un trauma y un shock social que de ahí te encargo. Claro, y esa es la parte que él no registra. Las externalidades de la economía. Claro, le muestran aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, la actividad económica está por el piso, y era el ajuste que había que hacer. Pero Guido, ¿no te parece que aquí de alguna manera como que queda expuesta y a ver, y sé que va a ser un tema controversial, ¿no? Pero
la característica no científica de la economía, ¿no? Porque, pues digo, el propio concepto de externalidades hace, pues, el ceteris paribus, ¿no? O sea, ese pensar selectivo de todo lo demás permanece constante y la manipulación tendenciosa de variables para poder contar una narrativa pseudocientífica que me valida la tesis, ¿no? Entonces, lo raro es que todo el tiempo me parece que estos discursos caen en ese ceteris paribus de todo lo demás permanece constante o ignorar selectivamente aquellas variables que no me convienen para mi cálculo. Sí, eso sería más un cherry picking. A ver, a mí lo que me parece el ceteris paribus es algo que se usa en la ciencia. A ver, cuando vos querés hacer un experimento, tenés que dejar algunas variables fijas. Por eso lo anotás, decís, bueno, ok, dejo estas variables fijas. Pero sí, no, igual estoy de acuerdo con el planteo central de lo que decís. Es una ciencia social. Por lo cual es obvio que vos tomás una medida. Por ejemplo, la inflación no se explica de la misma manera en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? En Europa se disparó post-COVID la inflación. Ellos te van a decir, bueno, es por emisión monetaria. No, pará, había una guerra en Europa. Sí. Entonces, tenés una serie de problemas que hacen que, bueno, sucedan cosas en cada país y en cada lugar. Pero es cierto que hacer una ciencia social, bueno, es una ciencia blanda, vamos a decirlo así. Y obviamente lo que hay que hacer es vincularla más a lo social. Lo que hace Milei, que no lo hace tanto la escuela austríaca en sí mismo, digamos, a los autores originales. Rothbard, Mises. Claro, es matematizarlo. Exacto. Digamos. O sea, él lo que hace es todo matemática. Sí, transformarlo en un exacto. Exacto, y no es. Y no pasa eso. Ahora, en los extremos, bueno, de nuevo, sí, lo que hablábamos antes. O sea, si vos anulás y destruís toda la economía, ahí sí te va a bajar la inflación. Eso te va a ocurrir en cualquier lugar. Sí, felicidades. Pero el pueblo en la ruina y tú con déficit cero. Por eso, pero ahí justamente lo que vos tenés que tratar de jugar es con, bueno, ok, si tengo que, porque puedo estar convencido de eso, que eso es lo que tiene el libro, que justamente por eso ha tenido también adeptos que no son de izquierda, que son de... Claro. Y yo, aparte, hago ese juego en el libro, que es justamente poder criticar la postura libertaria, incluso desde la derecha. O sea, vos podés tener una postura de derecha y decir, che, mira, esto que están planteando no tiene ningún sentido. Pero no tiene ningún sentido porque justamente los políticos o quienes están a cargo del Estado tratan de que el daño sea lo menor posible, y esto me parece que es importante. No todo se puede comercializar, todo lo que fue el discurso que se giró alrededor de la comercialización de órganos de Milei, que él se basa en otros autores, no es que es algo que inventa él, también eso hay que decirlo. Sí, todo lo que dice Milei es siempre... robado. Claro. Bueno, ni se diga sus libros, ¿no? Claro, por eso. Pero digo, y son cuestiones que yo siempre hago bastante hincapié, que tienen una lógica que para un video de TikTok de 1 minuto... Ah, claro. Cuadra. Pues mercado laboral, algo muy sencillo. Mercado laboral. Yo te digo, a vos te quieren ofrecer trabajo por laburar, en vez de trabajar, en vez de 8 horas, 12 horas, y te pagan $1 millón por mes. ¿Qué pasa hoy en día en la Argentina? Está prohibido. Más de 8 horas no puedes trabajar. Entonces, ¿qué pasa? El Estado me está impidiendo ganar $1 millón por pero ¿quién tiene un puesto de $1 millón por mes para trabajar 12 horas? Exacto. Nadie. Entonces, de nuevo, pero yo te hago el video de TikTok, 1 minuto, y te digo esto. Mirá, el Estado no me permite ganar $1 millón por día. Te lo explico con 2 vacas, claro, ¿no? Entonces, claro. Y entonces vos decís, che, es verdad. Si yo hoy puedo, no puedo. Pero vos pensás en una persona de 16, 18 años que todavía no tenía experiencia laboral y que ve el Estado que es ineficiente, que eso también es lo que hay que decir. Es verdad. Estado profundamente ineficiente, y dice, sí. che, mirá, es verdad, si a mí viene alguien y me ofrece $1 millón, no le puedo aceptar. Estoy haciendo algo ilegal. El problema es el Estado. El problema es el Estado. Entonces vos lo que ahí decís es, pará. Porque hubo una época donde no había derechos laborales. ¿Y cuáles eran las condiciones laborales? Explotación terrible, claro. Por eso, entonces, porque por la misma ley de oferta y demanda, por eso les puedo jugar con su juego. La comoditación de la fuerza de trabajo. Con la misma ley de oferta y demanda, lo que te va a pasar es, che, todos vamos a estar dispuestos a laburar 12 horas y todos vamos a terminar trabajando 12 horas y por no $1 millón, por $100. Sí, por peanuts. Entonces lo que pasa es eso, es que uno puede responder el discurso libertario con la misma lógica que ellos. Lo mismo con los órganos. Uno dice, che, ¿por qué no puedo vender mis órganos? Un brazo por $1 millón? Primero, que hay una cosa que se dice poco, que es que Milei siempre contempla que el capitalista es bueno en esencia. Esta idea de Smith de que el beneficio individual va a llevar al beneficio global. Ahora, ¿qué pasa si alguien colecciona brazos? ¿Qué te puede pasar? Que haya un loco que coleccione brazos. Entonces, a lo que voy es... Pues más práctico todavía, los vientres de renta. Bueno, correcto, claro. Que eso sí eso sí sucede hoy y ya está relativamente regulado. Bueno. Pero es un tema muy igual, donde más bien aquellos casos, incidencias de perversión son los que acaban desregulando o produciendo la necesidad de regulamentación. Ahora, ¿qué pasa? Claro, el primero que se vendió, seguro se vendió caro.
Ahora, en cuanto vos abrís y liberalizás todo eso, va a bajar ese precio por la misma ley de oferta y demanda. Sí, decir. Entonces, son cuestiones que suenan en lo individual, en el análisis individual, suenan atractivas, suenan sencillas, y cuando vos lo extrapolas a lo general, termina muy mal. En los órganos, ¿qué pasa? Claro, el rico va a poder comprar un órgano rapidísimo, no va a tener que entrar a ninguna lista de espera. El pobre capaz que zafa de alguna deuda por vendiendo un órgano, lo cual queda con un órgano menos. Y lo peor es el pobre que no tiene dinero, que se va a morir. Sí, tiene que vender a sus hijos. Exacto, entonces es una lógica bastante compleja, pero que por eso a mí me parece que es importante difundir y desmistificar. Claro, bueno, con la aportación de armas pasa algo similar, digo, son cuestiones que se presentan muy sencillas y cuando uno profundiza un poco se da cuenta que se caen. Sí, en general, o sea, lo que me parece como muy complicado es esto, que hoy lo que domina son los discursos simplistas, ¿no? O sea, lo que domina es la cultura del meme, el ad hominem, el owned, ¿sabes? El te humillaron en un tweet, o sea, como que esa cultura no permite realmente meterse a esos detalles. Pero más allá de eso, porque, digo, aquí habría que platicar también sobre, porque, a ver, los propios medios son instituciones privadas. O sea, los medios son empresas, ¿no? Entonces, y aquí pues un análisis muy marxista sería que pues los medios nunca van a ir en contra de aquellas condiciones estructurales materiales que permiten su existencia. Entonces, claro que los medios tienden por lo menos a ser liberales, aunque sea de izquierda, son liberales. O sea, porque van a favorecer una serie de presupuestos que permiten su propia existencia. Raramente van a ir en contra, ¿no? Y aquí la pregunta complicada para mí es que históricamente el liberalismo como casi este centro, ¿no? Porque, pues digo, obviamente dentro del liberalismo hay muchísimas escuelas y es una escuela muy rica de grandes pensadores. El liberalismo, cuando se ve orillado a elegir entre la no o sí existencia de la propiedad privada, prefiere siempre la existencia de la propiedad privada. Por lo cual, fácticamente e históricamente, siempre se han aliado con el fascismo antes que con el comunismo. Lo cual también explica un poco ese movimiento histórico de, a medida que los movimientos laborales y la necesidad histórica, dialéctica, de un cambio en las propiedades y relaciones de producción se acerca al poder, el liberalismo tiende a asociarse con el fascismo, ¿no? Y incluso como ideología dominante, los sujetos liberales prefieren medidas fascistas a medidas comunistas. Por lo menos el discurso de una minoría dominante que es altamente vocal, ¿no? Entonces aquí también me gustaría que platicaras un poco sobre la lectura de qué papel juega el liberalismo como hegemonía ideológica que produce el libertarismo como una, ¿sabes? Casi como una manifestación escatológica de su incapacidad de promocionar políticas públicas que sean realmente transformadoras y beneficiarias para la clase trabajadora. Sí, a ver, lo primero que decís, como para reforzar lo que vos decías, en 1976 se da el golpe de Estado en Argentina que produce una caída del salario real más grande de toda la historia. Esa dictadura militar persiguió a quienes estaban en contra, obviamente, los desaparecidos y demás, cifra que ha cuestionado Milei, bueno, en fin, no nos vamos mucho de lo económico, pero quiero decir, ¿a quiénes perseguían? Esa dictadura militar. Entonces, lo que estás diciendo es tal cual, digamos, no hace falta para nosotros irnos al fascismo, porque, a ver, lo que ocurre ahí, yo siempre lo que le pregunto es, porque ellos atacan a la dictadura militar, dice que no fueron lo suficientemente audaces, que no fue el ajuste, pero sin embargo, todos los que comandaban la economía eran liberales. Sin duda. Y después, ¿qué agrupación liberal persiguió la dictadura? Ninguna. Solo los comunistas. Entonces, por eso. Entonces, o comunistas, peronistas, bueno, ahí, digo, pero una matiz donde no están los liberales. Entonces, no, y después de nuevo te muestran la falacia de la prueba anecdótica, que hubo un liberal que sí, terminaron matando de casualidad. Claro, uno que tuvo un poco de empatía. Claro, exacto. Sí. Entonces, bueno, pero no hay agrupaciones, por eso hablo de agrupaciones, ¿no? No hubo agrupaciones de gente perseguida liberal en Argentina. Entonces, sí, me parece que claramente hay una imposibilidad del liberalismo de mostrar buenos resultados. Me parece que esto es que Capital se termina adaptando un poco a esta teoría. Me parece que en realidad caló hondo, si lo queremos ver de una visión marxista, caló hondo en la postura libertaria, podría haber caído alguien de derecha nacionalista. O quizás, si tomamos como eje de medición la propiedad de los medios de producción, muchos caerían en lugares similares. Con otros criterios caen en lugares diferentes. Para defender el capital. Entonces me parece que ahí lo que tienen ellos es como un comodín, en el cual pueden ir mostrándolo. Lo raro en Argentina fue que fue un comodín nuevo, o sea, se jugó para un libertarianismo, ¿no? Eso es lo raro. Pero tanto el libertarianismo, el liberalismo y las políticas de derecha en general
y podríamos decir también de centro, van a tener una cuestión de insuficiencia para poder resolver los problemas de la gente y que más tarde o más temprano va a desencadenar en que haya un problema sistémico. Me parece lo que va a pasar, y me parece que la gran incógnita con Milei, si uno se quiere preguntar, bueno, ¿qué pasa acá adelante? ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Sí, que justo, porque, que era la tercera pregunta que me gustaría. Es que realmente se me complica respondértelo, porque realmente, hubo una insatisfacción, como decíamos antes, de los partidos hegemónicos en Argentina, viene Milei, y lo que logra es una situación todavía peor. Entonces, ¿qué respuesta va a haber? ¿Dónde está la respuesta? Claro. Está bien, ¿no? La izquierda más extrema dirá, bueno, ok, con nosotros no probaron, ¿no? Es una cuarta vía, pero digo, en Argentina, por medio de lo que vos dijiste también, el peronismo atraviesa mucho esta cuestión, la izquierda no tiene la fuerza de ser popular. Por lo menos la izquierda marxista no tiene la fuerza popular. Sí. Y bueno, sí, lo que es la vertiente más trotskista es la que más domina, digamos, ahí en Argentina, sí. Pero no ha sido, digamos... y acá no quiero caerle, imagínate que con todos estos problemas... No, claro, meter a otro enemigo no necesitamos. No, exacto, pero quiero decir, a veces pareciera que no tiene voluntad de poder. No, y no hay un proyecto político claro. Eso definitivamente es una debilidad, estoy de acuerdo contigo. No, y aparte, en una gestión democrática vos necesitas tejer alianzas o estar en concordancia con alguien o con otro. Eso no pareciera... Que esa flexibilidad sí la ha tenido hasta el propio Milei cuando ha sido diputado. Sí. O sea, él ha votado... ¿No tiene problema con negociar? Por ejemplo, la baja del impuesto a las ganancias, que ahora lo puso de nuevo, él siendo gobierno, pero cuando era diputado, libertario, votó por la quita de ese impuesto a las ganancias, a los grandes ingresos, y ahora lo vuelve a poner como impuesto. Entonces, lo que quiero decir es... esa vocación de poder me parece que es importante, que no hay que perderla de vista, y me parece que toda iniciativa política tiene que tener esa vocación de poder, en principio, ¿no? Bueno, algún anarquista me podrá criticar, pero... No, pero válido. Otro tema que me gustaría escuchar tu opinión, Guido, es ahorita un poco vamos a suponer, este choque que existe entre Venezuela y Argentina, ¿no? Porque, pues digo, parece ser que Venezuela pasó de ser el ejemplo favorito a ser evitado, donde todo el mundo decía, Bubucela, ¿no? Y era casi el argumento Venezuela, que era, así empezó Venezuela, ¿sabes? Y ahora, pues, se habla, y inclusive el término me parece sumamente despectivo para los dos países, es decir, Argenzuela, ¿no? Que casi creo lo que la gente está diciendo es, oye, así empezó Argentina, y, ¿sabes? Es como que ya volteamos la metáfora y ahora más bien lo que la gente acusa en contra es el principio de, pues, como estas cosas pueden llevar a políticas de shock. Entonces me gustaría que platicaras un poquito sobre la situación de Venezuela y sobre todo me parece bien interesante la lectura de Argentina contra Venezuela, porque donde todavía en el resto de América se acusa a Venezuela como régimen, dictadura, que se tiene que evitar a toda costa y ya en Argentina ya no tanto. Y de hecho, la cantidad de influencers que ahorita están haciendo contenido sobre Venezuela desde Argentina es increíble. O sea, muchos creadores de contenido están participando y están involucrados, porque también recuerdo mucho un video durante la candidatura de Milei donde un venezolano salía con un flyer diciendo, yo vengo del futuro, así empezó Venezuela, voten por Milei. Y estudiaba en una escuela pública y ahora se quedó sin universidad. Entonces, digo, se tuvo que tragar sus palabras, pero me gustaría escuchar un poquito tu lectura. Sí, a ver, primero, yo tengo planificado, porque es lo que hago de contenido en YouTube, que es ir visitando cada país y ir conversando con economistas de cada país. Perfecto. En lo que es Venezuela, lo tengo planificado para el mes que viene, noviembre o diciembre. Súper bien. Estamos. O sea que ahí voy a tener una visión, claro, ahí voy a tener una visión más acabada. A ver, lo que te puedo decir en principio de lo que veo, obviamente hay una estabilización, por ejemplo, con la inflación, una estabilización mejor que fue Argentina, hay oferta de productos que se contrarresta con lo que era antes la escasez de productos en el mercado. A mí me parece que hay que ver qué es lo que realmente pasa en Venezuela. Bueno, vos tuviste la suerte de, he estado muchas veces. De estar allá. Sí. Yo he ido, pero no hacer investigación. Lo que quiero decir, me parece que lo de las elecciones es algo que por lo menos en principio es polémico. A mí no me queda del todo claro qué fue lo que pasó ahí. O sea, me parece legítimo el reclamo de quienes piden las actas o ver las actas, que no sé, capaz que vos tenés mejor información que yo, pero quiero decir, eso es el lado político. El lado económico, claramente hay una estabilización. Sin duda. Pues vienen de 11 meses de crecimiento, 11 trimestres de crecimiento sostenido. Por eso, a mí me parece que ahí es donde hay que investigar un poquito más, analizar un poco más. Me parece que hay un contraste con Milei y sobre todo con los influencers que vos decís, que bueno, tenemos el caso de Michelo que está allá, Javier también. Saludos también. Sí. Digo, a mí algo que me incomoda bastante, y te lo digo así, mira, no lo dije en ningún lado, es que justamente uno no pueda tener a un Michelo bancando la situación de Venezuela, que tendrá sus motivos, claro. Y por otro lado tenés un Milei bancando a Israel y a él no se lo critica por esta cuestión, o en Argentina se lo ha criticado poco. En cambio, le
han caído a Michelo. Durísimo. Durísimo, sí. Amenazas de todo tipo, lo cual obviamente me solidarizo con él. Lo que quiero decir es, me parece que hay una cuestión, y también está en la agenda en Argentina, que hay que revisarlo mucho, que es, bueno, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Muchos te dicen, no vayas a Venezuela, ¿para qué vas a ir a Venezuela? Te vas a meter en un problema, porque te vas a poner en una situación incómoda, porque en realidad, digo, yo ya estoy... En la Argentina todos han girado al centro constantemente. En el peronismo ha pasado eso, ¿no? La postura de, la postura de Boric, digamos. A ver, sí, es una postura en la cual decís, y ahora la derecha sí tiene los permisos para apoyar a cualquier país del mundo que radicalizarse y no paga ningún costo. Entonces yo no estoy diciendo con esto salir a apoyar a Venezuela. Lo que digo es, por lo menos tengo que ir a investigarlo y no tengo que presuponer ni que bien ni que mal. Digo. Claro, ni estar a favor ni en contra, simplemente ir. Exacto. Así que mi idea es ir a fin de año y ver ahí y tratar, obviamente, como siempre, de reflejar la realidad. El estudio de la economía. ¿Sabes qué? De hecho, me encantaría ponerte en contacto con un amigo mío que es un economista acá que se llama Maurice Dieck, que él tiene un podcast que se llama Dime si diretes. Me parece que alguna vez vi algo de China de él. Ándale, yo tengo un podcast como de 3 horas platicando, porque él acaba de ir a China, lo mandó el consulado y estuvo la oportunidad de visitar allá, y luego cuando regresó nos aventamos una plática También voy a ir a China. Ese es un... Sí. Bueno, de ese viaje cuando regreses platicamos, porque ese sí es transformador, cabrón. Y ¿sabes qué? Me gustaría que platicaras con él, porque siento que sería una plática muy enriquecedora. Los voy a poner en contacto, aunque sea por Zoom o después lo que sea. Y ¿sabes qué? Tuve también un poco esa experiencia similar a lo que comentabas de... Hay como este falso senso de que hay un centro permitido del cual hablarse, ¿no? Pero es un centro mucho más restringido de lo que la gente cree. O sea, cualquier tipo de disidencia es altamente castigada, ¿no? Y aquí te lo digo a título personal, porque, por ejemplo, en un lapso de 3 meses entrevisté a Nicolás Maduro, a Robert Kennedy Jr., y al embajador de Rusia, ¿no? Y ahora voy a Rusia al encuentro de BRICS en finales de mes. Y claro, o sea, este tipo de conversaciones no se pueden tener, ¿no? Es como que lo que está permitido es todo aquello que está como de alguna manera dentro de la narrativa hegemónica de los medios liberales, ¿no? Y cualquier cosa que sea antiliberal, ya sea la cuarta postura de Dugin o un socialismo con características chinas o el socialismo latinoamericano, no se permite. O sea, solo es la hegemonía liberal. Lo que también me parece interesante, y el por qué tantos creadores de contenido creo que se ven tentados como tú y otros a de, oye, pues yo me reservo el derecho a ir. O sea, claro, sin estar a favor ni en contra. Es que creo que ese centro hegemónico es cada vez más pequeño y cada vez es más insostenible, un poco por la narrativa de la propia insostenibilidad del mito de la democracia, ¿no? Que es hoy por hoy lo que me parece que es como este objeto central, que es donde está gran parte de nuestro dolor. O sea, el gobiernos de 4 años, oscilación de poder, los gastos en campañas. O sea, este tipo de cosas como que parecen objetos fuera del discurso, pero son realmente gran parte responsables del porqué del dolor, ¿no? Entonces aquí la última pregunta que te quería hacer era sobre la sostenibilidad del proyecto de La Libertad Avanza. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, y justo lo comentaste, ¿no? De no agarrar la anécdota para generalizar. ¿Crees que puedan hacer ellos una movida de decir, el problema era Milei, él estaba loco, pero su teoría estaba bien, y traten de hacer una continuidad de proyecto? Sí, yo creo que no en La Libertad Avanza. Ellos tienen, vamos a decir así, una coalición temporal con el PRO, que es el partido de Mauricio Macri, en el cual recibe apoyo en el Senado y en diputados. A mí me parece que sí, que la derecha va a terminar diciendo eso en Argentina. O sea, lo van a crucificar a él. Sí, incluso van a poder ir más allá, van a poder decir que las ideas libertarias eran las que estaban mal, que en realidad las ideas eran las liberales. A mí me parece que eso se va a poder perfectamente factible. Sí. De hecho, me parece, te diría, casi ineludible que va a ocurrir eso, porque a mi modo de ver, el gobierno de Milei va a terminar mal. O sea, va a terminar mal. Ojo, en Argentina también hay mucho que hablan en redes sociales. ¿Okay? No, se terminan 6 meses. No, yo pienso que va a durar. Yo pienso que sí, que lo más probable es que dure. En Argentina nunca se sabe. Pero quiero decir, pero me parece que, y quiero pensar que el pueblo argentino va a decidir en función de que va a estar peor después de los 4 años de Milei que cuando lo recibió. Entonces, a mí me parece que a la derecha no le va a quedar otra postura más que decir, bueno, en realidad no era tan extrema la cuestión. Fue muy radical él. Fue muy radical él. Y por eso me parece que lo más importante es la batalla cultural, entre comillas, porque justamente ahí lo que decimos es, bueno, que hay toda esta gente que ya evangelizaron hacia la derecha.
cuando vea los resultados negativos, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Porque te lo pregunto también a vos, como cada uno se lo puede preguntar. ¿Uno está dispuesto a pasarla mal en pos de un proyecto que le gusta? Yo creo que sí, yo creo que estaría dispuesto. Si un proyecto político me enamora y me dicen, che, tenés que estar 4 años pasándola mal, pero después la vas a pasar bien. ¿No? Que Bukele habla de la medicina amarga y siempre hay paralelismos de este tipo. Y uno puede decir, bueno, sí, la verdad que sí. Entonces lo que hay que ver es cuánto resiste este núcleo duro, esta medicina amarga, y si realmente es una batalla cultural y han logrado convencer, se puede sentir atraído por un gobierno liberal, pero no libertario, vamos a decirlo así. Buenísimo. Oye, Guido, y para terminar, danos una recomendación, o sea, ¿dónde la gente puede encontrar tu libro y qué es lo principal para lo cual nos funciona hoy leer el libro de las falacias libertarias? A ver, el libro Falacias Libertarias, sí, se puede encontrar hasta en Amazon, bueno, en Argentina también se puede encontrar con la editorial, fue mi primer libro. Lo que ahora estoy sacando el mes que viene, el próximo libro, se llama Experimento Libertario, que ahí lo interesante, bueno, primero respondiendo a tu pregunta, Falacias Libertarias básicamente es un manual de cómo tratar de entender la lógica libertaria en todos sus aspectos, incluso me salgo un poco de la economía, si bien yo soy economista, para tratar de entender cómo con la misma lógica de ellos caen en falacias recurrentemente. Entonces hay mucho gráfico que ayuda a comprender, no un gráfico que complejiza, ¿no? Trato de elegir los gráficos que sean sencillos de comprender. O sea que es un material de divulgación, no académico. Con una base académica, pero no en lenguaje académico. Lo que va a ser mi segundo libro es Experimentos Libertarios, que justamente lo que hice fue recorrer en cada lugar del mundo donde hubo experiencias cercanas a lo que es la idea libertaria. Te lo digo, si no muy rápido, pues imagino que andamos mal de tiempo, pero quiero decir, fui a Grafton. Esa historia es buenísima, Unidos, que justamente coparon, te lo digo muy rápido, coparon una ciudad, un Freetown Project, sí, es un pueblo, vamos a decirlo así, donde lo coparon los libertarios para tener incidencia en las decisiones. Bueno, y les ganaron los osos. Y bueno, y recibieron ataques de oso, una señora. Después, es una locura esa historia. No, pero aparte, yo lo veo más del lado económico, eso está muy bien, digamos, está muy buena esa historia, pero desde el lado económico te digo algo que no se dice en el libro, que es, porque esto llevó a que se haga un libro sobre este caso de Grafton. Sobre Grafton. Lo que quiero decir es, yo voy después de varios años después de que publicó el libro, hablé con la gente y demás, pero lo más llamativo es que no había ni un supermercado ni para cargar nafta. Entonces, ¿qué pasaba? La gente había bajado los impuestos de ese pueblito, entonces, claro, los libertarios votaban, bajar impuestos, bajar. ¿Hay que renovar el camión de bomberos? No, rechazo. Entonces, lo que hicieron fue tratar de incidir en la cuestión local. Ahora, ¿qué lleva a eso? Que yo cuando tenía que cargar nafta, tenía que ir al supermercado, me iba a otro pueblo. O sea que en definitiva terminás bajando impuestos supuestamente para atraer inversiones y lo que te pasa es que vas a gastar a otro lugar. Claro. O sea que es un contrasentido total en un pueblo que no... encima han agarrado un pueblo bastante abandonado, que no tenía mucha... abandonado no es la palabra, digamos, dejado, vamos a decirlo, un pueblo sin que autonomía. No tenía nada de autonomía. Sí. Y se quedó igual. O sea, es que post-división de trabajo, prácticamente pensar en esos experimentos aislados es una locura. No, y aparte, y aparte la gente ahí tradicionalista. Y cuando yo te decía lo de que se puede criticar de la derecha, yo encontré con una señora que era republicana conversando sobre este tema y me dice, yo estoy en desacuerdo. Me dice, yo estoy a favor. Para mí el Estado tiene que estar reducido. Me dice, no quiero que se metan mis cosas, pero esto que hacen los libertarios, no. Es una locura. Claro, porque se le pasaba un animalito de un jardín a otro y le apuntaban con una pistola. Entonces me decía, esto no pasaba antes. Bueno, en fin, es más... Entonces el libro está explorado. Sí, después está el caso de Liberland, que no sé si lo conoces. Claro, sí. Que bueno, fui hasta allá. Órale. Fui hasta allá, vi cómo pasé tanto desde la frontera, pasé desde la frontera de Croacia, hice toda una incursión tanto caminando como en bicicleta y como a través de un barco que también lo podés ver. Qué gran historia. Y bueno, ahí no sé si sabes mucho cómo nace, pero es lo que es Terra Nullius, o sea, en realidad quedó como una porción de territorio donde no lo reclama ni Croacia ni Serbia, porque quien lo reclame está asumiendo que el otro hizo bien la división territorial y entonces se queda con pierde en este limbo político. Claro, queda en ese limbo, entonces un empresario ¿Somalilandia fuiste también? No, ahí no, pero entiendo que no son libertarios sus principios. Bueno, parte, lo tengo que investigar más. Sí. Pero en Liberland lo que es que es muy libertario en esencia de Milei. O sea, ¿por qué? Porque vos tenés incidencia de voto en función de la contribución que diste, ya sea en trabajo. $1 un voto. O ya sea, claro, entonces si vos no contribuís, no tenés incidencia en los votos. Entonces, me parece interesante todo ese proyecto, que es un enorme proyecto, pero que en definitiva fui hasta ahí al lugar y lo que hace Croacia es les rompe todo lo que construyen. Entonces veía que iban construyendo las casitas cada vez más chiquitas porque se supone que a cierta altura ya no te la pueden romper, no sé, y la cuestión es que igual se lo terminan rompiendo, con lo cual digo, y aparte de ahí lo que hay, por eso la empatía, cuando vos me preguntas cómo haces para investigar esto, yo decía,
a mí me parece que me genera una empatía yo hablé con una persona, con varias personas allá que fueron atraídas por el proyecto de Liberland, el cual le pagan con esta supuesta criptomoneda que va a tener Liberland, que hoy no la puedes canjear, pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir es, yo veo en esas personas un noble interés, o sea, no veo malas personas yendo a construir un país que no existe, sino que yo veo buenas intenciones y entonces eso es lo que más me tira. Te llama la atención. Sí, bueno. Así que con Liberland, bueno, y después, rápido, Cospaya, que se sabe poco, Cospaya fue un estado de 3 kilómetros cuadrados en Italia, que también, por esta cuestión de Terra Nullius, quedó que no quedó ni en el estado de la Iglesia ni en el estado de Florencia y quedó en el medio y justamente, ¿sabes cómo lo descubrí? Aparte, yendo a Grafton, cuando hablé con los libertarios de allá, me decían, queremos copiar el modelo de Cospaya. Ah, mira. ¿Qué Cospaya? Bueno, me fui hasta allá en Italia y leí un poco de la historia, hablé con la gente del lugar a ver qué sabían de la historia y demás. Y bueno, básicamente fue un limbo de nuevo que se generó. Pero la diferencia es que duró más de 3 siglos y que, aparte, ha sido floreciente. Ahora, por eso te digo, este es quizás el único ejemplo libertario bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué floreciente? ¿Por qué floreciente? Porque estaba prohibido la comercialización de tabaco en toda Italia y ellos tenían... Entonces, era Macao. Se llamaba lugar de contrabandista. Sí, era Macao del tabaco. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Claro, me causó gracia porque cuando fui ahí me fijé a ver qué comercios había y demás y el único que había era el escondite del contrabandista. Entonces, nada, era una tierra de contrabandistas de todo el mundo que iban a buscar tabaco y había plantación de tabaco, de hecho todas las calles se llaman tabaco. Lo que quiero decir es, fue justo un caso de gobierno no centralizado que ha tenido relativa prosperidad, 3 kilómetros cuadrados. Pero bueno, todo ese análisis, bueno, aparte de lo que fui a Singapur, que lo refuerzo mucho más de lo de falacia, fui a Irlanda también, que es el gran modelo de Milei, que es el tercero del índice de libertad económica, y bueno, eso quedó en experimento libertario, igual sumo también lo que está pasando en Argentina. Ya. Lo vas a agregar a los experimentos libertarios. Buenísimo. Claro, a lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Porque tuve que cerrar el libro, lamentablemente, pero bueno, en algún momento ampliaré o sacaremos otras ediciones. Pero bueno, en definitiva, también fui a Paraguay, que para mí, y queda un poco como cierre, pero bueno, me parece que es lo esencial. Para mí Argentina no va a terminar siendo ni un Cospaya, ni un Grafton, ni nada, está claro. Sino me parece que se va a terminar pareciendo más a una economía como la que tenemos cerca, que es Paraguay, en términos de modelo. O sea, un modelo con alta informalidad, un modelo con un nivel de inversión baja porque terminan bajando los impuestos para atraer inversiones y no las atraen. Solo hace extracción de capital. Sí. Claro, un modelo de salud deficiente, educación deficiente. Está atacando ahora la educación universitaria Milei. Entonces me parece que no vamos a llegar a ninguno de esos experimentos, sino que en definitiva vamos a llegar a un modelo latinoamericano que justamente nos hacía, en cierto aspecto, en algunas cosas, diferente a Argentina, tenía un motor industrial. No vamos a decir al nivel de Brasil, de México, pero sí lo tenía. Y me parece que eso se va deteriorando y se está deteriorando con Milei. Sí, digo, la verdad es que, o sea, como tema de conversación da para muchísimo. Sí. Guido, me quedo con la conversación pendiente cuando saques tu segundo libro. Si quieres, volvemos a platicar. Te agradezco mucho la plática. Para todos los que vieron esta entrevista, aquí abajo en la descripción voy a dejar los links para las páginas y las redes sociales de Guido. Y además también el link por si quieren leer el libro. Se los recomiendo. Yo la verdad es que me lo aventé de lo que me lo mandó para acá. Está muy bueno. O sea, sí se ahorran la lectura de muchos autores que sinceramente no le recomendaría a nadie. Guido nos hizo el trabajo de escarbar y hacer el trabajo didáctico para que no tuviéramos que sufrir y nos da ejemplos, la verdad es que muy fáciles de entender, muy didáctico, pero se nota el rigor académico por detrás. Te felicito por el trabajo y gracias por la entrevista. Gracias a vos, Diego. Sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Tranquilo? ¿Bien? Sí, muy bien. Qué gustazo. Ya tengo otro amigo en Argentina. Me quedo con ese placer. Nos vemos.